Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 19 de mayo de 2019 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, el programa del oyente, el programa en el que podéis participar, bueno, ahora que lo pienso, podéis participar en todas las contracrónicas, también en el contraplano, en la contraportada, que son libros y películas, podéis participar en la contrahistoria mediante el contrasello, que es esa sección final de todas o prácticamente todas las contrahistorias, podéis participar en el contrapunto, que es este programa solo para patronos, que se da una vez al mes, que es sobre música, y podéis participar en el contracorte, que es también para patronos. Es un programa, de hecho, que se basa siempre, cada vez que sale, en la pregunta o en la reflexión de un oyente. Bien, este de hoy, el de la contrarréplica, es un programa dedicado en exclusiva, en la media hora o la media hora y pico, que suele durar bastante más, dedicada solo a los oyentes, solo a las preguntas, reflexiones, comentarios, etcétera, de los oyentes. Para participar simplemente tenéis que enviar una nota de voz de WhatsApp al siguiente número. Apuntadlo bien: 690 827909. Ya sabéis que lo digo solo los fines de semana, que el resto de la semana pues no tengo tiempo o directamente se me olvida. Tenéis que poner el más 34 delante. Lo digo por si no lo sabíais, para que me llegue, porque esto es el más 34 delante si estáis fuera de España. Si estáis dentro de España tampoco pasa nada. Al teléfono no le molesta ver el más 34 y el mensaje tiene que durar, la nota de voz, aproximadamente unos 2 minutos, 1 o 2 minutos por ahí. Muy bien, pues dicho esto, vamos ya de cabeza a la contrarréplica. Empezamos con un tema que últimamente está en boca de todo el mundo, vamos, de los que más se habla desde habrá pues aproximadamente 3 o 4 años, y no solo en este programa, sino en todas partes, allá donde vayamos, en revistas, en televisión, en todos los sitios, se habla del tema de los automóviles eléctricos, de la movilidad eléctrica en general, lo cual hay motivos para hablar de ella, ya que cada vez se ven más coches eléctricos por las calles y además de coches pues se ven bicicletas, patinetes, etcétera, hasta incluso autobuses. En Madrid ahí he visto ya un par de autobuses que son 100% eléctricos, los tienen medio en pruebas, pero están operativos, es decir, que llevan gente dentro. Bien, pues hace unos meses, no sé si esto fue en octubre del año pasado, hice un programa monográfico sobre esta historia de la automoción eléctrica. Pues bien, Roberto desde Inglaterra y Samuel, que está en Stuttgart, en Alemania, tienen algunas matizaciones al respecto. No todas son ventajas y te olvidas de algunas más. La primera es que el coche eléctrico no es una tecnología nueva. Es del siglo XIX, cuando el coche de combustible fósil aparece también el coche eléctrico, y ambos intentan desterrar, y lo consiguen, el coche de tracción animal y de vapor, principalmente. Y luego vemos como durante los primeros años de esa competencia el coche eléctrico tiene mejores prestaciones, alcanza los 100 km por hora, alcanza los 100 km de autonomía antes de que lo haga el coche de combustible fósil. Pero se topa con un problema, que es la batería. Las baterías eran pesadas, eran poco potentes o tenían pequeña potencia específica, es decir, la potencia que desarrollaban era relativamente pequeña para los kilos que pesaban. Entonces, eran caras, tenían poca autonomía, poca vida útil. Se mejora un poco solo el peso de la batería con la incorporación de la batería de litio, pero los otros problemas llevan 150 años persistiendo. La batería es la gran limitación del coche eléctrico. Hasta el punto que a día de hoy sigue siendo, después de 150 años, el mismo problema. Y la pequeña vida útil de la batería hace que a los 5 años, 4, 5, 6 años tengas que cambiarlo, costándote 5 o 6 mil euros que tienes que añadir al montante de lo que te cuesta el coche, que ya es caro. Y la prueba de definitiva es que el coche eléctrico, como tecnología, como máquina, no es muy bueno. De hecho, tiene toneladas de promoción política. Si fuera perfecto, maravilloso y fantástico, todos hubiéramos cambiado. Hola Fernando, creo que partes de varias premisas falsas a la hora de analizar la situación del coche eléctrico. La primera es que por obra de magia o por arte de magia se va a cambiar todo el parque móvil de Madrid o de España de la noche a la mañana, de coches de gasolina y gasóleo a coches eléctricos, y esto no ha pasado nunca ni va a pasar. Vamos, están circulando ahora mismo coches por la calle que tienen fácilmente 20 años y no se van a cambiar de la noche a la mañana por coches más caros y de menos autonomía.
lo siguiente, aunque el coche eléctrico se implante, va a haber situaciones, va a haber usos donde el coche eléctrico simplemente no se puede usar, como son los transportistas, por ejemplo, como son el transporte de mercancías. Esto simple y llanamente no cuadra con el uso que tiene un coche eléctrico. Pero para el común de los mortales, que puede ser yo, o puede ser tú, o puede ser mi vecino el del quinto, un coche eléctrico se adapta perfectamente porque la mayoría de la gente hace trayectos en su día a día de 20 kilómetros aproximadamente. Para eso un coche eléctrico es perfecto. Aunque tenga una autonomía de 200 o 300 kilómetros, con 300 kilómetros de autonomía, yo para el trayecto que hago todos los días me vale para 15 o 20 días, sin recargarlo. Recargándolo ya ni te cuento. Pero es que para el común de los mortales un coche eléctrico vale perfectamente y no hace falta recargarlo todos los días. Por lo tanto, la premisa de que hay que enchufarlo a la red eléctrica todas las noches, todos los coches, también es falsa. ¿Qué más? Tienes razón en que si se cambiara de la noche a la mañana todos esos problemas surgirían. Pero es que si el coche eléctrico va teniendo cada vez más aceptación, que parece que la va teniendo, tranquilo que las infraestructuras se van a adaptar, aunque solo sea por mercado, por oferta y demanda. Si hay oferta y si hay demanda, habrá oferta. Venga, un saludo. Pues muchas gracias a los dos. Las dos matizaciones que habéis hecho son realmente buenas. Efectivamente, como bien dice Roberto, el gran limitador del coche eléctrico ha sido hasta el momento presente la batería. Durante muchísimos años, la tecnología propiamente, el motor eléctrico es muy antigua, tiene más de un siglo, por lo que podríamos haber tenido automóviles eléctricos en los años 40, en los años 50 o en los años 90, pero no lo sabía. Bueno, lo sabía, los cochecitos de golf, por ejemplo, pues eran eléctricos, pero vamos, para algunas utilidades muy concretas sí se empleaban, pero que no se veían comúnmente. Pero el problema en este aspecto siempre se decía, ¿por qué no hay coches eléctricos? Bueno, pues porque la batería ocuparía mucho y además es muy ineficiente. Bueno, recordad cómo eran las baterías no ya de los coches, sino las baterías de los teléfonos móviles hace solo 20 años o 25 años. El teléfono era todo batería. Yo recuerdo el primer teléfono que tuve, que sería a mediados de los años 90, que era básicamente una gran batería y se aguantaban, que aguantaba bastante, todo hay que decirlo, era porque el aparato tenía unas prestaciones muy básicas. Llamar, recibir los SMS y te daban la hora también. En fin, que el tema de las baterías se ha ido mejorando muchísimo a lo largo de los años, han ganado mucho en cuanto a eficiencia, pero todavía hoy, a pesar de que estemos en 2019 y ya se vean vehículos eléctricos por la calle, sigue siendo el gran limitador, por lo menos para su popularización definitiva. Tanto en autonomía, tienen menos autonomía, incluso los mejores menos autonomía que un depósito de gasolina, como en precio. Las baterías son caras y por lo tanto los vehículos eléctricos son caros, son más caros que sus contrapartes de motor de combustión interna. Esto respecto a lo que nos dice Roberto. Respecto a lo que nos comenta Samuel, que le basta con 20-30 kilómetros diarios de autonomía, pues no es del todo cierto, Samuel. Puede ser que a ti te basten, pero hay gente que hace más kilómetros cada día y necesita más caray, un vehículo que le haga lo mismo 50 o 60 o 70, no lo sé, donde vives en Stuttgart, pero desde luego en Madrid hay gente que hace todos los días 50 y 60 kilómetros sin despeinarse. De cualquier manera, aunque haga solo 10 kilómetros al día, nadie te va a quitar de tenerlo que cargar durante mucho tiempo, cosa que la gasolina, a la moto o al coche le cargas de gasolina en muy pocos minutos, ¿no? Bueno, y eso en el caso de que no viajes, que si viajas, y todo el mundo al final con el coche viaja en algún momento, a lo largo del año, Semana Santa o en las vacaciones de verano, pues no lo servirá para un viaje corto, Viaje, por ejemplo, un Madrid-Bilbao, que son 400 kilómetros, algo menos. Bueno, pues habría que repostar por el camino, porque con un eléctrico normal y corriente que te da 150, 200 kilómetros como mucho, y parar durante 1 o 2 horas, dependiendo del cargador que te encontrases. Mientras que llenar el depósito de gasolina, en el caso de que tuvieses que parar de aquí a Bilbao, que si has llenado el depósito de Madrid no necesitas cargar en ningún momento. Es más, con muchísimos automóviles puedes ir de Madrid a Bilbao y volver de Bilbao a Madrid sin necesidad de pasar por la gasolinera, pero si tienes que hacerlo son 5 minutos. No hay competencia en este aspecto con los vehículos eléctricos. En fin, que todos estos inconvenientes está claro que con el tiempo se irán superando, irán mejorando las baterías, pero vamos, esto irá poco a poco y no desde luego a la velocidad que quieren los políticos. Bien, vamos ahora con Marcos, que tiene una apreciación sobre el tema de la independencia de Cataluña.
Bueno, quería compartir una reflexión. Y es que escuchando muchos de los mensajes que te llegan preguntando sobre una postura liberal acerca de lo de Cataluña, muchos coinciden con el argumento de que si la mayoría de la población de una parte del país no desea pertenecer a este, debería poder decidirlo. Esto, bueno, es debatible. Lo que nunca se menciona es que en Cataluña no había prácticamente independentistas hasta que los líderes autonómicos empezaron a meter sus manos en la vida de los catalanes. Lo del adoctrinamiento en las escuelas es lo más evidente, pero también han insistido mucho, como decía Miquel, en imponer el catalán en todos los ámbitos para acrecentar la idea de que no tienen nada que ver con España. Por ejemplo, cambiando de un día para otro los nombres de todos los pueblos. Quiero decir, los separatistas hoy, aunque no tengan una mayoría muy clara, sí son un número más que considerable, pero es completamente artificial. En mi opinión, esto desarticula el argumento de la mayoría, ya que no es natural, es una manipulación del pensamiento de la gente por parte de esos ideólogos nacionalistas. Bueno, esta era mi reflexión. Un saludo para ti y para todos los oyentes. Bueno, en Cataluña hemos asistido a lo largo de los últimos 40 años a un proceso completo de esto que llaman en inglés nation building, es decir, de construcción nacional, que ha incluido el uso más o menos desvergonzado y partidista, claro está, de los medios de comunicación y de la enseñanza pública. Esto creo que es algo que no resiste el más mínimo análisis. Se puede ver a lo largo de los últimos 40 años y especialmente en los últimos 6 o 7, tanto los medios de comunicación, especialmente los públicos, pero no solo los públicos, como las instituciones educativas, sobre todo la enseñanza primaria, de esa han hecho un uso muy intensivo, han estado por la labor de construir la nación, que era un plan que venía estoy hablando de los años 70. El político, a fin de cuentas, utiliza lo que tiene a mano y crea los incentivos y los desincentivos para salirse con la suya. Pues eso es lo que se ha ido haciendo en Cataluña. De hecho, aquí hasta podemos ponerle un origen y un nombre a esta historia. Esto fue a finales de los 70, cuando se reinstaura la Generalidad, y un nombre que es Jordi Pujol, que se planteó este proyecto a 40 años y lo dejó por escrito, además. A 40 años porque quería verlo. Sabía que le quedaban, pues eso, aproximadamente 40, 50 años de vida, de promedio. Y dijo, bueno, me da tiempo a ver culminada mi obra. Pues bien, aun con todas las facilidades que han contado y el poder absoluto durante muchísimos años, sin que nadie les rechistase, no lo han conseguido. Siguen teniendo a la mitad de la población en contra. O a más de la mitad de la población en contra. Caray, eso deberían analizarlo ellos mismos. Claro que aquí también sucede una cosa. El proceso hacia la independencia de Cataluña, este proceso de 40 años, ¿no?, pues ha alumbrado una categoría nueva de políticos, que son los procesistas. Es decir, los tipos que han hecho de la independencia, del camino hacia la independencia, un modo de vida, una manera de mantenerse sobre la tierra, una profesión, en una palabra. Necesitan esta tensión permanente para justificar su existencia, la de su partido político y su existencia física, la de ellos mismos. Sin construcción nacional, pues ellos no tienen demasiado sentido. Voy más lejos. Sin construcción nacional, con todos sus elementos victimistas y su queja permanente, no hay razón de ser de su programa. Esa es la razón por la que tienen que estar reproduciendo continuamente pues, una queja tras otra para que puedan mostrarse ante la sociedad, y de hecho lo hacen de una manera sistemática, como los salvadores. Bien, pues hasta la fecha lo único que han conseguido es, y lo han conseguido algo bastante malo, que es fracturar a la sociedad y empobrecerla. Y estas fracturas, el problema es que tardan mucho en restañarse, por lo que a Cataluña le quedan, calculo yo, no lo sé cuánto, pero por lo menos en el caso de que todo se vaya tranquilizando y no vayan a peor, pues yo creo que quedan como mínimo 10 años por delante de muchísima atonía y de problemas localizados, un poco lo que tienen que estar viendo ahora mismo, estos enfrentamientos absurdos que hay, esta fractura entre, en muchos casos incluso ha afectado a grupos de amigos de toda la vida, a familiares, etcétera. Juan Antonio, un oyente de Castellón, tiene también una reflexión, aunque esta vez sobre la monarquía. Bueno, yo que ahora que se ha abierto el melón sobre liberalismo y nacionalismo español o unionismo español, pues yo quisiera dejar mi opinión sobre el tema de la monarquía en España. Porque claro, uno se hace liberal con el paso de los años. Yo antes era un poquito más de centro derecha, luego pues eso, vas acomodándote hacia el liberalismo y claro, te surgen estas
estas dudas políticas, ¿no? Si eres liberal, ¿cómo puedes estar a favor de la monarquía, ¿no? Entonces, yo creo que con la posición que me he quedado finalmente es que, como liberal que soy, no debería estar a favor de la monarquía por la falta de democracia que implica. Pero también entiendo que España es un país muy difícil para no tener rey, porque solo el pensar que las Fuerzas Armadas cayeran en manos de un Pablo Iglesias o de un podemita, un comunista, da mucho miedo. Entonces, a mí, sinceramente, el que la figura del rey encarne el máximo poder militar y, por tanto, la mayor fuerza del Estado, me da mucha tranquilidad. Yo sí, sinceramente, las demás cuestiones podría entender que fuéramos más republicanos o menos republicanos, o que tuviéramos un sistema más democrático. Pero realmente en España creo que no somos lo suficientemente adultos democráticamente o psicológicamente, no sé, como lo quieras llamar, como para no tener la sabiduría de no poner a un descerebrado al mando de nuestro ejército. Visto lo que la gente vota por ahí, yo creo que, sinceramente, como dice el refrán, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Venga, un saludo, gracias. Bueno, Juan Antonio, este tema lo he tratado aquí un montón de veces. Vamos a ver por qué no se va a poder ser liberal y monárquico. ¿Dónde está escrito eso? Inglaterra, Holanda, Suecia, Dinamarca o Noruega están llenos de liberales monárquicos y no pasa nada. Es que a veces pensamos que el único rey del mundo es el nuestro, ¿no? No, hay un montón de reyes en Europa, casi todos, es cierto, están en Europa, los buenos por lo menos. Hay otros reyes que son reyes absolutos que eso sí, efectivamente, como el de Arabia Saudita, no tienen, o el de Marruecos, que no tienen absolutamente nada de liberales. Pero en nuestro caso es perfectamente compatible. El liberalismo es compatible con la monarquía tal y como la entendemos en Europa occidental. Es decir, cuando la monarquía carece de poderes legislativos y ejecutivos. Y, a ver, el de España, ni el de España, ni el del Reino Unido, ni el de Holanda, ni el de Suecia tienen esos poderes. Me comentas que es el capitán general del ejército, lo cual es cierto. La Constitución lo señala así, es el capitán general de los ejércitos. Vale, cierto. Sí, pero se trata más de un título honorífico que de algo real. El ejército en España obedece al gobierno. Punto, no hay más. A través de un tipo, el jefe del Estado Mayor para la Defensa, que es actualmente Fernando Alejandre, que es un general muy prestigioso del Ejército de Tierra. Hasta hace un par de años, lo nombraron en 2017, creo, estaba Fernando García, que era un almirante de la Armada, pero luego se jubiló. El rango de capitán general en España, que es el que ostenta el rey, fue muy empleado en el pasado, recordemos, la Capitanía General de Venezuela, de Guatemala, etcétera. Pero hoy solo es capitán general el rey, no hay más capitanes generales. Se trata además de un grado, podríamos denominarlo algo así como ad honorem, es decir, puramente, como te he dicho antes, puramente honorífico. Vamos, tan ad honorem que la Virgen del Pilar o la Virgen de Guadalupe también son capitanes generales. A lo largo de la historia pues se les ha ido haciendo capitán general de los ejércitos de España, la Virgen del Pilar, que es una virgen bien pequeñita, ¿no? Bien, es algo puramente protocolario. El rey en España, pero es que en Holanda también, o en Suecia, o en el Reino Unido, carece de poder, carece de potestas. Lo que sí tiene, ¿vale? Y bastante además, o debería tenerles, autoritas. Y dignitas, que es esa mezcla entre dignidad, entre prestigio y respeto, ¿no? Si sigue existiendo la institución, no es porque tenga poder o porque pueda mandar a los ejércitos a la guerra, ni muchísimo menos, es porque en el pasado nos resultó útil, o al menos los legisladores lo entendieron así. Y porque sirve de nexo con nuestra propia historia. España no se inventó ayer, ni Suecia tampoco. Y luego, además de eso, pues hace una serie de cosas prácticas en el día a día que también son útiles. Es un buen relaciones públicas, la representación exterior del país, sirve como símbolo de la unidad del Estado y además ejerce, y esto está perfectamente tipificado todo, ejerce de árbitro imparcial para
para ciertas funciones, como he dicho, perfectamente pautadas en la Constitución. No se puede salir de ellas. Tiene además que hacerlas le guste o no le guste. Como puede ser, no sé, la convocatoria y disolución de las Cortes. Cuando el gobierno le dice disuelve usted las Cortes, el rey obedece y disuelve las Cortes. El rey ni entra ni sale. No puede decirle al presidente del gobierno, oiga, es que yo creo que no es el momento. Lo mejor, ¿por qué no lo dejamos para el mes que viene o para el año que viene? No, mire, majestad, usted limítese a firmar, a sancionar esto porque el que manda soy yo. Tiene también que nombrar al gobierno, pero de manera protocolaria. Por eso cuando se jura un ministro, ¿no? Pues está ahí el rey presente, pero es de nuevo protocolo. O llegado el caso, declarar la guerra, que también correspondería, conforme a la Constitución, al rey. Pero nada de eso, ninguna de todas estas cosas puede hacerlas sin consentimiento del Ejecutivo y del Legislativo. La declaración de guerra en concreto tiene que hacerla, nada más puede hacerla si lo consienten las Cortes. España solo puede declarar la guerra previa autorización de las Cortes. El presidente del gobierno per se no puede declarar la guerra. Así que, José Antonio, lo que te decía antes, no hay problema alguno en ser liberal y monárquico. Perfectamente. Se puede ser liberal y republicano y liberal y monárquico. No es una cuestión de la forma de Estado, que a fin de cuentas la monarquía y la república no es más que eso. Bien, seguimos. Vamos ahora con Óscar Mota, que tiene Óscar Mota es un oyente mexicano, un habitual de la Contracrónica, que tiene un comentario sobre arquitectura moderna. Siempre se refiere a la arquitectura moderna, ¿no? Como mencionaba de Brasilia, así como arquitectura moderna. Bueno, y es que como soy arquitecto, bueno, me escuece, ¿no? Cada vez que dice esto, es arquitectura del movimiento moderno, ¿no? Eso que hablaba de Nanterre, de la Universidad de París, Brasilia propiamente, todo esa arquitectura basada en el concreto se llama movimiento moderno. Es un poco, bueno, porque yo sé que usted es una persona muy culta, y que bueno, es una forma de hablar, digamos, de manera más propia. Y nada, un comentario nada más. Bien, Óscar, este movimiento moderno, que lo conozco, es el estilo internacional, a ver, sería moderno en los años 60, porque ahora, bueno, 60 o incluso antes, el estilo internacional creo que nace en los años 30, una cosa así, porque ahora se ve, como diríamos en España, viejuno y muy pasado. Cuando vemos especialmente las Brasilia, quitando 4 cosas que han pasado bien, el resto, en fin, vamos, Brasilia, pero el campus de Nanterre en París también, han envejecido fatal. Y son edificios muy jóvenes. Estamos hablando de edificios de los años 60. No puede ser que los edificios romanos o de la Edad Media no hayan envejecido de una manera tan espantosa como la propia Brasilia. O sea, quizá en su momento fue algo espectacular que llamaba la atención. Y en cambio parecen cajas de zapatos la mayor parte de ellas. A ver, hay que hacer matices, obviamente, no todo, cierto es, todo el movimiento moderno, todo este estilo internacional es malo, tiene algunos edificios notables, como puede ser en el caso de Brasilia, el Palacio de Planalto, pero vamos, pero muchos, la mayor parte de ellos son directamente infames. Muchísimos, qué sé yo, la unidad de habitación, que la conocerás, de Le Corbusier, por ejemplo, que la levantó en Berlín. Bueno, como ya sabrás, Le Corbusier llegó a proponer tirar el centro histórico de París, a la derecha del Sena, y edificar sobre las ruinas, edificar unas torres de apartamentos propias de las afueras de Minsk. Un horror, podéis buscarlo, ¿eh? Aquello se llamaba, os di el nombre, el plan Voisin, el plan Voisin, con V. Buscad en internet y no os espantéis. Bueno, espantaos porque es que cuando lo veáis no os lo podréis creer. Imaginaos ahora París así, ¿no? Cierto es que París había acometido el barón Haussmann a lo largo del siglo XIX una reforma, pero más poco antes de cuando Le Corbusier propuso el plan Voisin, que fue en los años 20, vamos, no una cosa tan salvaje. Bueno, la cuestión es que el plan Voisin no prosperó, al menos en el centro. La periferia de París y de muchísimas ciudades europeas, entre ellas, por supuesto, las españolas, se llenó de moles de 12, 13 o 14 pisos, horrendas todas, con avenidas entre ellas anchísimas, que no hay quien transite por ellas en verano porque te mueres de calor y en invierno porque te mueres de frío. Vamos, no es casual que Le Corbusier fuese un admirador confeso de Hitler y del Tercer Reich. De hecho, fue un colaboracionista de Vichy. Luego, curiosamente, no le pasó nada, no tengo ni idea por qué. Todo en la mente de este hombre era un delirio. Y lo peor de todo es que su obra ha tenido una gran influencia en los arquitectos del siglo XX y del siglo XXI. De ahí tanto constructivismo, tanto inventarse el mundo desde cero, ignorando el pasado como si no existiese. Creo que Le Corbusier y los que le han seguido, nunca se plantearon por qué las ciudades eran como eran.
después de miles de años o cientos de años de evolución natural, con sus calles estrechas y enrevesadas, hechas generación tras generación, creciendo de un modo orgánico. Le Corbusier, aparte de arquitecto, era urbanista. Pues él no, él pensaba que se debía empezar de cero porque sí, porque lo decía él, porque él disponía de toda la información y de un conocimiento privilegiado. Tipos como Le Corbusier fueron una auténtica tragedia para muchas ciudades, y especialmente para el buen gusto. No hay más que ver los disparates que se han ido haciendo y los adefesios que se han ido haciendo por todo el mundo. En Europa sirvió además de campo de pruebas para todas estas locuras. Mira las iglesias que diseñó. Como eres arquitecto, supongo que las conocerás. Muy gracias a Dios no fueron muchas, pero vamos, son edificios salidos de la cabeza de un demente. Hay una que parece una central térmica. Esta está en Francia, en un pueblito. Solo le falta empezar a echar humo, porque las chimeneas ya se las puso. Diseñó también un convento para la orden de predicadores, para los dominicos. Este está cerca de Lyon, al ladito. Bueno, parece una granja de pollos. Es para pegar un grito cuando lo ves. Solo verlo genera dolor, porque además estás sobre una colina rodeado de bosques y prados verdes. En fin, Francia es muy bonita, el campo, pues nada, y te encuentras de pronto eso. Yo, por más que me empeño, sinceramente te lo digo, no consigo ver la genialidad por ningún lado de Le Corbusier y de muchos de sus epígonos. Cemento visto, bueno, de ahí nació, por ejemplo, el brutalismo, que es una de las cosas las mayores barbaridades arquitectónicas que se han hecho. Aquí en la Universidad Complutense de Madrid, la Facultad de Periodismo es brutalismo puro. Claro, no me extraña que luego salga de ahí lo que sale de ahí, cuando te has pasado 5 años o 4 años ahí metido, en un lugar tan feo. Y el estilo brutalista se distribuyó en Ciudad de México hicieron también bastantes experimentos, casi todos malos. Las líneas rectas esas, el feísmo extremo. En fin, que un iluminado, un pájaro con ínfulas de ingeniero social que no tan casualmente siempre cultivó excelentes relaciones con los políticos. Se llevó bien con todos. Cuando murió, creo que fue la Unión Soviética, le denominó el mayor arquitecto de la historia del siglo XX, una cosa, pues propio. Es decir, que iban a pensar los ingenieros sociales de la Unión Soviética, que iban a pensar de este tipo. Ya sé que si alguno es arquitecto, os echaréis encima de mí, pero vamos, creo que he puesto razones. Es más, os invito a que veáis las iglesias de Le Corbusier y después de pegar el grito, de poner el grito en el cielo, pues me vengáis con datos que apoyen que este tipo tenía algún tipo de gusto para diseñar edificios. Muy bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Rafa, que nos comenta una noticia graciosa, pero que al final se quedó en falsa alarma. Hola, Fernando. Quería comentar creo que no lo ha dicho nadie, aunque todo el mundo se habrá hecho eco de la noticia, que es la retirada del personaje de Apu de Los Simpson. Yo creo que esto representa ya el triunfo definitivo de esta dictadura posmoderna llamada corrección política. Es decir, si han conseguido que uno de los más importantes iconos culturales televisivos del siglo XX, que es Los Simpson, que es ya una institución, una institución televisiva a todos los niveles, se baje los pantalones el señor Matt Groening, ¿no?, que es el guionista, el creador, ¿no?, ante los dictadores de la corrección política, porque supuestamente Apple, que lleva 30 años en pantalla y que no ha pasado nada, desde que yo era pequeño, desde que yo soy del 81, tengo 37 años, pues y no ha pasado nunca nada. Además es un personaje muy entrañable, muy tierno, y además es un currante, tiene su adulaque y es que además los valores que representa son totalmente respetables, favorables, y que tienen mucho mérito, y que la gente debería querer parecerse a él, porque es un currante honrado, ¿no? Y no el alcalde Quimby, que es un corrupto y un cerdo. Total, que, en fin, esto es ya el acabose de la libertad. Un abrazo, Fernando. Pues sí, Rafa, pues un personaje entrañable y realmente gracioso, es de lo mejorcito de Los Simpson, ¿para qué engañarlo? Después de lo que es la familia principal, Los Simpson, es decir, la familia Simpson, pues tenemos
Tenemos a Apu. Con Apu tienes, bueno, está el Belmo en el bar también. Tienes a la Flanders, la familia Flanders, los vecinos, pero vamos, de los secundarios de los Simpsons son... si quitas a Apu te has cargado parte de la serie. Pero vamos, no lo van a quitar, supongo que ya te habrás enterado. Esto empezó con un documental titulado El problema con Apu, The Problem with Apu, creo que ni se ha traducido al castellano, que criticaba un documental indio, que criticaba los estereotipos indios en Occidente. Bueno, pues nada, un productor que también era indio dijo que iban a retirarlo. Se lo dijo a la prensa o algo así. No, al final me he enterado que los productores de Los Simpson van a retirar a Apu, porque claro, no puede ser, es una falta de respeto hacia nosotros. Bueno, igual que Manolito en Mafalda es una falta, o podríamos entenderlo como una falta de respeto hacia los españoles. Manolito es el hijo de un almacenero gallego. Y está el estereotipo del gallego, un tipo, o del español, vamos, el estereotipo del español en Argentina, o los de los emigrantes españoles de hace 100 años, ¿no? Pues tipos muy cuadriculados, trabajadores, pero no demasiado refinados. Yo la verdad es que cuando leía Mafalda, y lo leo desde que soy niño, cuando veía a Manolito me reía. ¿Cómo no me voy a reír? Aunque a pesar de que era una caricatura de los españoles, solo faltaba. Es decir, las caricaturas son necesarias y son buenas. Pues nada, en esto al final uno de los productores de la serie le corrigió al indio diciendo que no, que Apu seguiría, que el otro respetaba su opinión pero iba a seguir. Pero vamos, esto de los estereotipos yo creo que no tiene nada de malo si se emplean sin maldad o con intención de hacer reír, como es el caso de Los Simpson. Es decir, si prohíbes los estereotipos te has cargado la mitad del humor, que emplea los estereotipos como combustible básico para muchos chistes. Si no, habría que retirar de la circulación pues no sé cuántos, pero tranquilamente la mitad de la producción humorística de la historia de la humanidad. Pero bueno, en fin, pues nada, queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contrarréplica de hoy. Ya sabéis, mañana volvemos, mañana lunes yo estaré por aquí y espero que vosotros estéis por allí. Hasta mañana, amigos. La Contracrónica y la Contrahistoria son 2 programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de 2 maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.